Hola, vamos saludando a quienes se empiezan a sumar a esta charla que nos convoca en el encuentro de hoy. Hola Andrea, ya te voy a Hola, saludar formalmente, gracias. pero en principio vamos esperando un momentito a que se sumen y vamos dando una pequeña introducción en todo caso de la propuesta de esta charla. ¿M? ¿Y por qué se da en este contexto de Radio File? En primer término, me presento, soy Cris Leiva Gutiérrez, soy directora de Radio File, y el motivo por el cual convocamos a través de esta plataforma es porque es la única radio en el mundo que transmite contenidos de la propiedad intelectual. Este es el motivo por el cual empezamos ahora con estas charlas que pretenden profundizar de manera breve, si se quiere, en un lapso de unos 30 minutos como máximo, eh, contenidos de la propiedad intelectual. Para eso hacemos recortes. Bueno, en este caso la temática tiene que ver con los videojuegos. Vamos viendo cómo se suman. Para no repetirnos, vamos dando un Cris, momentito. pregunto, yo te veo tu imagen negra, no sé si yo veo mal No, o si no. estoy yo. Vamos a chequearlo con alguien que nos esté mirando de manera externa. Salimos bien las dos, salimos bien las dos. Yo Yo me también al veo principio te bien, recibía pero tu con una imagen pantalla. la veo negra. ¿Alguien Qué podría raro. confirmar? No, 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 ya me confirmaron que sale perfecto. Salimos las Ah, dos perfecto. Sí, listo, sí, sí, sí. listo, está bien, no hay ningún problema, perfecto. No dije nada. Qué raro que no veas. Bueno, puede ocurrir, la tecnología tiene esas trampitas. No hay problema. Yo te veo muy bien, Dale. estamos viendo cómo se van sumando todos. Eh, Quienes quieran dejar un saludo, lo que gusten, vamos a tratar de tomar nota de ello, ¿sí? Dale, Esperamos un gracias. momentito nada más para empezar a conversar de la temática que nos convoca. Vuelvo a señalar un detalle, y Sí. es que la transmisión de Radiofile es la única de manera integral en relación a la propiedad intelectual. En toda su programación aprovechamos a invitar a que nos sigan en www.radiofile.com.ar desde Buenos Aires al mundo, ¿sí? Y en la propuesta, en los contenidos, hay una gran cantidad de profesionales de la Argentina y del mundo que se suman justamente con contenidos, con podcast de la propiedad intelectual. ¿Sí? Vamos haciendo siempre recortes para que este tema tenga mayor presencia, mayor divulgación, mayor difusión, que lo necesita, que no tiene suficiente divulgación. Y uno de los planteos que me han hecho llegar una vez que pensamos esta charla, ciertamente informal, dinámica, con onda, aquí a través de la red social, es que justamente no se conoce mucho sobre las cuestiones relacionadas con la normativa, la propiedad intelectual y los videojuegos. Así que bueno, ese es el tema, vamos introduciéndonos en él. Me gusta la idea de retomar algunas palabras que pronunció Jia Wang, quien es la directora del Centro de Servicios Tecnológicos del Grupo de Entretenimiento Interactivo Tencent. Ustedes lo conocen, las personas que seguramente se están uniendo a esta charla están directamente relacionadas con los videojuegos. Bueno, y ella marca la importancia de la propiedad intelectual. Cada vez que van a proponer un nuevo diseño, una nueva propuesta, tienen muchos diseños, ¿sí? Pero cada vez que van a presentar alguno, previamente hay reuniones del equipo, y uno de los temas medulares que se tratan, que se tocan, que se consideran, son los temas de la propiedad intelectual. Producto de esta charla queremos dejar la sensación de
la importancia que tiene la propiedad intelectual a partir de registrar el porqué, ¿sí?, de la propiedad intelectual. Muy bien, esto trae, facilita un ecosistema más vibrante, más creativo, más innovador, y que nos propone la posibilidad de un resguardo desde la normativa como corresponde. Hay una gran cantidad de institutos que nos van a estar protegiendo y que lo vamos a ir desarrollando con una cierta velocidad y con algunos ejemplos. Y bueno, ya le voy a dar la palabra en primer término. Voy a trasladarle a Andrea Sabatella, abogada del nordeste argentino. Allí tiene muchos seguidores y también clientes en relación a los videojuegos. Le voy a trasladar la pregunta que nos hacemos todos. No bien pensamos en los videojuegos. ¿Qué podemos proteger y cómo? Así que te doy el arranque a vos, Andrea. Bueno, gracias en primer lugar a todos los que están acá. Les saludo y gracias a Cris por este espacio. Primero tenemos que saber qué es un videojuego. Hay que ubicarlo en la definición para saber qué es y qué no es. Un videojuego, desde ya les digo que se enmarca dentro de el derecho de autor, en principio. Después hay otros derechos, marca, diseño, se puede registrar para un desarrollador de videojuegos, pero en primer lugar hay que tener en cuenta que se protege por derecho de autor. ¿Por qué? El derecho de autor protege las obras, entonces un videojuego es una obra. Un videojuego se puede definir como una creación digital que combina elementos interactivos con elementos audiovisuales. No es del todo solamente audiovisual, porque vamos a ver que hay unos que lo definen desde tres categorías, como obra audiovisual, como un código fuente algorítmico y como una obra multimedial. Tiene componentes de los tres. Obra audiovisual meramente no, porque un filme o una película es una obra audiovisual, pero no es un videojuego. Dejamos afuera los elementos interactivos. Entonces, no es audiovisual porque tiene estética, tiene diseño, tiene sonido, imagen, gran contenido de todo esto. Pero esta definición deja fuera los elementos interactivos y deja fuera el algoritmo base que da origen al juego, digamos. Saca la parte interactiva, porque nosotros manipulamos el juego, podemos nosotros decidir. Y la otra definición que toma en cuenta el algoritmo de computación, como que deja fuera la parte audiovisual. Entonces, no es solamente un algoritmo, no es solamente una obra audiovisual, es las dos cosas. Y la parte multimedial, porque también el videojuego tiene algo que no lo tienen los programas de computadora, pero sí lo tienen las obras audiovisuales, que es un guión. El videojuego tiene un guión, una narrativa, tiene ese elemento de cuento, de historia, no todos lo tienen. Tenemos que decir que los primeros jueguitos que salieron al mercado no tenían esto, pero hoy en día todos tienen un guión, todos tienen historia, personaje, el nombre de personaje, ahí ya podemos ver que ahí hay diseños para registrar, digamos. Entonces, bueno, se protege como derecho de autor, porque el primer artículo de la ley de derecho de autor, dice, la 11.723, dice que las obras científicas, artísticas y literarias, dentro de ese concepto están incluidos los programas de computación, que en el año 98 se incluyeron legislativamente. Entonces los videojuegos sí o sí están es software, así es. Entonces, bueno, ¿qué es una obra? Y se protege como derecho de autor. Bien, la otra pregunta que todos nos trasladan rápidamente a quienes somos profesionales del derecho y de la propiedad intelectual en específico es necesario registrarlo antes de avanzar con la complejidad? Porque ya mencionaste vos, hay marcas, hay patentes, hay una serie de institutos que protegen a la obra toda que es el videojuego. Ahora, ¿es necesario registrarla? Bueno, la respuesta es no, no es necesario, pero es conveniente. Contanos, Andrea. Sí, ¿por qué es conveniente? El derecho de autor tiene algo muy característico que es, no hace falta registrar para que se le reconozca la titularidad al autor. La inscripción, no se llama inscripción, pero en realidad jurídicamente es un depósito. Se dice depósito de obra inédita o de obra publicada.
se deposita, nosotros hacemos un depósito haciendo constar que somos los autores de esta obra X, puede ser una película, un libro, un videojuego, un programa de computación, un código fuente. Entonces nosotros ponemos en un registro nacional que todos los países lo tienen y comparten, todos los países se comparten esos registros para saber que nosotros somos los autores de esa obra. Entonces sí, es conveniente, por supuesto, para tener como la garantía, el día de mañana también eso sirve también para el comercio, porque el día de mañana si yo quiero ceder mi obra, me conviene tenerla inscripta, tenerla en el depósito, para poder ceder, para poder cobrar regalías. Alguien que la quiere distribuir, transmitir en otro país, mi obra es muy buena, mi videojuego es muy bueno, se está transmitiendo en otro país, me tienen que pagar regalías. No me van a pagar si no la tengo inscripta. O sea, para eso también. Claro, es sumamente importante estar conscientes de este detalle, que no es menor. Sos autor, sos autor, digamos, o autora de tu obra desde el momento en que concebiste esa obra. Eso está claro y no está en discusión. Pero sí es necesario el registro por estos motivos que te señalaba Andrea. Bueno, pero también tenemos la posibilidad del registro de marca. Estoy pensando, vamos a empezar a poner algunos ejemplos que vayan surgiendo, ¿sí? No sé, se me viene la figura de Mario. Mario, además de ser una marca con su nombre, también el personaje es una marca. Entonces, la marca juega un rol esencial dentro de este esquema complejo que conjuga a un videojuego, ¿verdad? Sí, ahí entre los que están mirando al otro lado preguntan si se registra por separado. Por supuesto, porque cada registro se hace en una oficina diferente. Y bueno, eso somos nosotros los agentes los que nos encargamos. Ustedes, desarrolladores, sigan desarrollando. Nosotros nos encargamos de eso. Es la parte, por así decirlo, administrativa, engorrosa. Bueno, nosotros nos especializamos para facilitarles ese camino, que es registrarle en cada oficina. Nosotros sabemos que se registra en esa oficina, en aquella. Entonces, marca se va a registrar en un lado, derecho de autor en otra, Dirección Nacional de Derecho de Autor. Y tienen trámites también diferentes. Sí, se registra por separado, pero el desarrollador, ahora quisiera hablar un poco de las formas de realización de un videojuego, sea un desarrollador independiente, sea una compañía, tiene que tener una carpeta de propiedad intelectual. En esa carpeta de propiedad intelectual tiene todos sus derechos de propiedad intelectual, ya sea marca, derecho de autor, si tiene alguna cesión de derechos, si está cobrando regalía o tiene algún contrato, por ejemplo, suponte, un contrato con una distribuidora, con esa distribuidora es la única que puede distribuir, entonces ahí tiene como una restricción, no puede distribuir con otra distribuidora, porque ya contrató por una cierta cantidad de tiempo, por supuesto, los contratos tienen un tiempo, la única que puede distribuir, por ejemplo. Entonces tiene todo ordenadito, sus derechos de propiedad intelectual, los tiene, el desarrollador los tiene. Obviamente que se hacen en registros separados. Y es toda una complementariedad de esto de registros, esto es lo interesante de remarcar, ¿no? Claro que va por separado y van en distintas instituciones el registro, así que hablemos un poquito más del tema marcas. La importancia de tener esta marca registrada. Ustedes no se van a llenar con datos, como decía recién Andrea, somos nosotros quienes nos encargamos de todo eso, pero es brindarles la información para que estén conscientes, porque hay plazos que cumplir o plazos en los cuales perime el derecho, ¿sí? A propósito, retomemos el derecho de autor, que tiene vigencia durante toda la vida del titular, y también hay un plazo posterior, en la mayoría de los casos alcanza por lo menos a 50 años luego de la muerte del titular, a través de sus herederos, obviamente. En nuestro país son 70 años, pero bueno, hay plazos que tener en consideración porque eso hace a la vigencia y el derecho que podés tener respecto de determinada marca, por ejemplo, o determinada obra, como decíamos recién, respecto del derecho de autor. Sí. Ahí también preguntaron en el país, ¿tengo que registrar en el país donde yo estoy distribuyendo?
El derecho de autor no es necesario registrarlo en todos los países. Ujú. Con el registro o el depósito, mejor dicho, hablando técnicamente, en tu país ya es suficiente. Ahora, marca sí, porque marca Exacto. es territorial. Y yo te Ujú. recomiendo como abogada que registres también tu marca. Si vos tenés un videojuego desarrollado, que vos tenés un logotipo, tenés alguna forma de representación, eso es marca. Y recordemos que la marca es un signo distintivo. Exacto. Es todo signo distintivo que identifique un producto o un servicio. Tu obra es un producto, por supuesto, porque está en el mercado. Hay gente que está dispuesta a pagarlo para tener eso. Entonces, te conviene registrarse y marca. Bien, Y eso bien. sí es en cada país donde lo distribuís. Sí, vayamos a las partes, porque vamos a tener que ir con cierta dinámica, a las partes de complejidad, de controversia. Bueno, recién marcabas el tema de la territorialidad, que es bastante propio de varios aspectos de la propiedad intelectual, pero en los videojuegos traen la particularidad de lo transfronterizo, es decir, justamente es extendernos a otras partes del mundo, ¿no? Es una de las características que más se ha marcado en los últimos tiempos, en esta gran explosión, una industria absolutamente creciente permanentemente, tanto que la normativa a veces no la alcanza, ¿sí? Eso también hay que decirlo, ¿no? Porque los desarrollos tecnológicos son mucho más vertiginosos. Pero vayamos a casos en que haya, no sé, una situación de plagio, algún tipo de reclamo que efectuar. Eh, Marquemos uno de los principios esenciales de la propiedad intelectual que tiene que ver con que el derecho de autor, perdón, que no protege la idea. ¿Sí? Esto no sé si lo llegan a registrar, vamos a tratar de explicarlo de manera sencilla. La sola idea, la mera idea, el derecho de autor no te protege, ¿sí? Pero la expresión de esa idea, o sea, cuando esto se ve materializado en una obra, en un escrito, ni hablar en esto que estamos desarrollando, los videojuegos, ahí recién empieza la protección. Son principios que hay que tener muy en cuenta para a la hora de evaluar si hubo un plagio, de qué, cuánto parecido hubo, etcétera. Bueno, te doy la palabra, Andrea, así podemos desandar algunas problemáticas, algunas situaciones de controversia que pueden ir presentándose. Sí, lo que dijiste es muy importante. Una idea no se puede registrar, tiene que ser una expresión concreta. El derecho de autor tiene tres grandes componentes, que es expresión, originalidad y reproducibilidad. O sea, tiene que poder ser reproducida. Pero aún así, yo a mis clientes siempre les digo que aun cuando todavía no tengan hecho el trabajo, no tengan el videojuego, la obra, lo que sea, el diseño, aún así que se contacten con un agente de propiedad industrial de su confianza, conmigo o con el que ustedes confían, O conmigo. para poder, porque es muy probable que esas personas estén trabajando en equipo o estén Claro. trabajando en relación de dependencia como freelancers y ya de antemano tienen que saber cómo proteger adecuadamente, cómo pensar la estrategia adecuada de protección de su trabajo, ya antes de empezar a producir, porque es muy probable que estén produciendo y que no se estén apropiando de sus diseños. Eso también puede pasar. Entonces, para que conozcan, que sepan, que planteen una estrategia sabiendo, no podés plantear una estrategia si no sabes qué tenés, qué herramientas tenés. Con un agente al lado que esté ahí asesorándote constantemente, vas a poder hacerlo. Entonces, bueno, tener la idea no importa. Contactá a un agente, llamame a mí y decime, o sea, tenemos secreto profesional, nosotros no contamos a nadie, no podemos hablar sobre si vos me No, estás por supuesto. diciendo tu idea. Entonces, yo te puedo decir, ah, mira, eso puede ser marca. Ah, mira, eso puedes registrarlo como derecho de autor. Entonces, ahí vamos protegiendo tu trabajo. Mm. Antes de pasar, digamos, a las nuevas particularidades que han ido tomando, sobre todo en pandemia, me gustaría que cubramos las otras formas de protección, patentes, bueno, secreto, recién mencionaste el secreto industrial, ¿no? Me parece que estas son formas que también se deben conocer a la hora de un diseño, más allá de que está claro que la primera cosa que necesitan es asesoramiento profesional, para no meter la pata sencillamente, ¿no? Y para cuidar su trabajo, porque ante todo la propiedad intelectual es el resultado de un esfuerzo. Ujú. Ese esfuerzo es
principalmente intelectual, creativo, ingenioso, pero hay plata a veces. O sea, vos si sos capaz de hacer un videojuego, mínimamente estudiaste, o no estudiaste en una universidad, no importa, pero vos destinaste tiempo para aprender. Entonces por supuesto. eso es dinero y eso se valora. O sea, tu trabajo intelectual tiene un valor, digamos. Que haya gente que lo regale y si vos lo querés regalar está bien, pero tenés que saber que si vos le querés poner un precio, tenés todo el derecho de ponerlo, digamos, poner un precio. Eso también es muy importante que lo sepan. Ujú. Ahí Sí, las preguntan, grandes perdón, empresas, sí, decime. dijeron, aquí por ahí un comentario dice 70 años post-mortem, después pasa a dominio público. Sí, pasa a dominio público en el sentido de que ya no se comercializa más, pero los derechos morales del autor, el derecho Sí, en moral de patente ser siempre. reconocido como autor, eso no caduca nunca. Ujú. Perfecto. Bueno, y vamos a hablar de patentes, porque cubre dos aspectos. Uno, el muy creativo, el artístico, todo esto que venimos desarrollando hasta acá, pero también el técnico, ¿no? Si hablamos de consolas, se requiere una patente, el hardware requiere una patente. Bueno, comentemos un poquito el tema de patente como otra posibilidad de registro. La patente es lo que menos se relaciona cuando hablamos del algoritmo. El algoritmo de programación difícilmente se pueda registrar como patente, porque la patente tiene un requisito, que es, tiene que proveer efecto técnico novedoso a nivel mundial. Imagínate, tiene que ser algo nuevo a nivel mundial que no se haya hecho antes, tiene que ser un Ujú. invento, tiene que tener altura inventiva. Y bueno, con el tema de las consolas, sí. Si vos diseñás una consola que sea novedosa, que tenga un efecto técnico nuevo que no exista, bueno, ahí sí, por patente. Pero en general el videojuego en sí, que es un código, un algoritmo de programación, Ujú. no, acá por lo menos en la Argentina no se patenta, sino que se registra como derecho de autor. Bien, bueno, ahí hubo un comentario muy interesante que decía que si vos lo querés regalar, buenísimo, regalalo, pero registralo para que no te lo roben. Es genial, digamos, esa toma de conciencia es esencial para saber de la importancia y el valor que tiene el trabajo de cada uno de los creadores, de los Claro. desarrolladores. Uy, la verdad que interviene una gran cantidad de actores. Si querés, empecemos a mencionar un poquito los actores que intervienen a la hora de pensar un videojuego y un poco sus responsabilidades también, ¿no? Sí. Eh, ¿Querés que te cuente las formas más básicas de realización, Por que favor, son dos? por, por Bueno, favor. si vos sos desarrollador de videojuegos, tenés que saber esto, es muy importante. Hay dos grandes formas de realizar un videojuego. Ujú. En una de esas formas sos independiente, ¿sí? O tenés un equipo independiente que desarrolla videojuegos, o vos solo, como desarrollador unitario, por así decirlo, también. La otra Ujú. forma que se llama la obra colaborativa es a través de una compañía que contrata por relación de dependencia, o sea, te emplea, te paga un sueldo, o como freelancer te paga para que vos desarrolles algunas partes componentes del videojuego. Ujú. Esta compañía que contrata a los diferentes desarrolladores, diseñadores, guionistas, etcétera, productores, se llama publisher. Este es el famoso publisher, Sí, digamos. Es como la editorial de los libros. Bueno, acá exacto. tenemos también una figura que es muy parecida, es como equivalente. Es Ujú. una figura que puede tener diferentes esquemas contractuales con sus desarrolladores. Puede ser un publisher que se encargue solamente de contratar y de hacer el videojuego, de desarrollar, y después manda a una distribuidora, o puede ser alguien que distribuya también. Ujú. Pero acá los que le va a interesar más a los independientes es la obra colectiva. La obra Ujú. colectiva es aquella que se hace de manera amateur o profesional, pero independiente. Porque esto consiste en desarrolladores o un desarrollador solo que el equipo se distribuye las tareas. Entre ellos arman un contrato, pueden armarlo, puede ser un contrato meramente de palabra, un acuerdo, Ujú. en el cual se distribuyen las tareas. Uno o varios se ocupan de la música, otros se ocupan de la producción, o uno se ocupa generalmente de la producción, otros del código fuente, otros de el diseño, otros de la estética, otros de la publicidad también, del marketing.
Entonces es un equipo de manera independiente que desarrolla un videojuego. En esto les digo a los desarrolladores que generalmente acá en el Nordeste hay menos, pero hay sesiones de jam, se llaman jam session. ¿Qué es esto? La Game Jam, no sé si habrán escuchado, es un evento en el cual se invitan a desarrolladores, un evento que lo puede realizar el gobierno, lo puede realizar el Estado, o una empresa, o un instituto, una institución educativa, una universidad, un instituto privado de programación, o los independientes también. La Session Jam surgió allá en la década de los 70, vino del lado de la música, eran músicos que amaban tanto, tenían tanta pasión, que se reunían solamente a hacer música. Desarrolladores independientes. Lo mismo pasa con los programas de computación, no sé si habrán escuchado los hackathon, que son sesiones en las cuales se reúnen desarrolladores y crean programas. Bueno, en las Game Sessions, Game Jam, se reúnen desarrolladores de videojuegos y crean un videojuego. ¿Y esto con qué finalidad? La finalidad básicamente es por deporte, digamos, porque les gusta hacer, porque quieren desarrollar algo nuevo, porque quieren innovar. También puede ser educativa, para poder enseñar, porque a veces las jam de videojuegos llaman a público en general, chicos que recién se están iniciando, y con algunos profesionales van armando equipos de cada uno de los elementos del videojuego, un equipo para el diseño, otro equipo para la música, otro equipo para el guión, y en cada equipo hay por lo menos un profesional que sabe de esa área y que va a entrenar a los nuevos para que vayan desarrollando un videojuego. Esto, si se llega a hacer un evento de esto, yo les recomiendo que participen, aunque se crean que no pueden hacerlo. Yo les recomiendo porque se aprende mucho sobre cómo se desarrolla un videojuego, se aprende sobre la técnica. Claro. Y bueno, acá quedó una duda, perdóname. Sí, termina la idea. No, claro, que quedó una duda, digo, respecto de... nos superponemos, el delay. Decime. Respecto del contrato de palabra, te pregunta, acá no sé quién es, no alcanzo a ver el nombre, dice que no entendió lo del contrato de palabra y qué pasa si faltan a la palabra justamente. Bueno, si faltan las palabras, puedes hacer un contrato escrito. Para eso surgió el contrato escrito, digamos, para asegurarse, para tener una garantía de que está firmado, de que vos firmaste. Así que yo te lo puedo hacer obligar a que vos cumplas, a través de un juicio, obviamente. Esperemos nunca llegar a eso, pero es la última instancia. Pero en el contrato te garantiza eso. Un contrato escrito. Bien. Bueno, en general, en controversias en relación a cualquiera de estos institutos, en relación a los videojuegos, en general se resuelven bastante fácilmente, ¿no? Es decir, se envía una carta de documento, normalmente se utiliza la actividad del abogado para que firme esta carta de documento pidiendo el cese de uso de alguna de sus registros. Se puede recurrir a formas alternativas como son la mediación en particular, ¿no? Algo que hemos desarrollado bastante aquí en Radio File. En los contenidos también pueden visitarnos en nuestra nube, en SoundCloud, Radio File. Bueno, pero vencidas todas esas instancias, obviamente se llega a una instancia procesal, a un juicio, que es lo más largo, lo más costoso. Se trata de evitar y por común acuerdo llegar a resolver estas situaciones, ¿verdad, Andrea? Sí. Sí, lo más recomendable es que vos, por eso yo digo, contactate con un agente, llámame a mí o contactate con el que te sientas más en confianza para poder evitar esas situaciones. Entonces vos ya de antemano te garantizás tu trabajo, si lo querés registrar, que yo lo recomiendo, es lo mejor, lo registras y lo tenés a tu nombre, lo anunciás si vos querés el día de mañana distribuir tu juego, no sé, venderlo o cederlo, vos ya estás anunciando que sos propietario de los derechos de autor. Entonces ahí, bueno, el que te lo quiere comprar ya sabe que vos sos el propietario, que estás asesorado por un profesional.
Bien, bueno, se sigue sumando gente, seguimos agradeciendo a todos los que están participando de esta charla respecto de la estructura jurídica de los videojuegos. Tratamos de aportarle la mayor información posible, obviamente no vamos a poder meternos en los detalles de las leyes, porque para eso estamos los profesionales en todo caso, para que nos consulten aparte, pero la sola toma de conciencia es esencial para saber cómo encarar cada uno de estos modelos de negocios, porque no dejan de ser esto, modelos de negocio. Estoy pensando en algunas características sociojurídicas también, ampliando un poquito el tema. El realismo ha tomado un protagonismo muy alto en relación a los desarrollos de los videojuegos. Yo estimo que tiene que ver, y esto ha sido muy notable en épocas de la pandemia, que nuestro encierro, esto de replegarnos, nos hacía justamente buscar el mayor contacto y real, con algo que se parezca a esa realidad. Y así fue como empezaron a meterse mucho en el diseño de los videojuegos. El realismo tomó una connotación protagónica, cuestiones históricas, personajes de la historia y demás. Voy a hacer solamente una relación con algo que ha ocurrido, y esto te lo planteo también a vos, Andrea, para que lo vayamos pensando, estas situaciones que puedan traer controversias o utilización de elementos no autorizados, ¿sí? Voy a hacer referencia a lo que ocurrió en Metaverso, que es un espacio similar al de los videojuegos, donde el caso Birkin, lo deben conocer, donde se utilizó, lo hizo un artista, Rothschild, utilizó la marca que auspicia Hermès, bueno, con sus carteras, con sus diseños, el Birkin, bueno, y honestamente perdió en ese intento porque tuvo que pagar una cifra millonaria por la utilización de una marca registrada, de una marca protegida. Esto da cuenta de que no podemos utilizar, así como se nos ocurre, cualquier elemento ya preexistente, registrado, protegido en nuestro desarrollo, ¿no? En este caso, en los videojuegos. Te doy la palabra, Andrea. Y bueno, en ese caso comentaste lo que primero nos hace prender la lamparita es la importancia de registrar y de tener al día el registro. La marca, en este caso, tiene una fecha de término, o sea, cada 10 años se puede renovar, es el único que se puede renovar de indefinidamente. Por eso también es importante estar asesorado, saber cuándo hay que renovar. En nuestro país también tenemos que declarar que estamos usando, eso también, cada cuánto hay que declarar para que no caduque. Eso, salió una resolución hace poco que te obliga a vos, titular de marca, que lo declares que lo estás usando para que no caduque. Una vez que caduca, otra persona puede apropiarse, puede registrar esa marca. Así que lo único que, como para que las personas que nos están viendo tengan en cuenta después de esta anécdota, que fue una pérdida millonaria seguramente, absoluta, es saber que el trabajo intelectual tiene un valor, que no es poca cosa. A veces ese valor, nosotros podemos pensar, es poco. No, no es poco. Oh, claro. A veces es la mayor cantidad, digamos, de una empresa puede ser su propiedad intelectual, es lo que más vale. A veces la gente elige algo por la marca. O sea, el valor, el prestigio que tiene un producto, a veces es más marca que el producto en sí. Entonces la propiedad intelectual es central, es importante, y sobre todo para gente creativa, gente que está haciendo cosas nuevas, que está innovando, cuanto más, digamos, porque lo intelectual se basa, lo lindo es algo nuevo, diferente, y se pone énfasis mucho en la impronta propia del autor. Ahí, te pido que leas mientras ese mensaje, mientras recordamos un caso paradigmático, histórico de 2020, y en relación a lo que decía antes yo de
este acento que se ha puesto en el realismo, ¿no? General Motors, bueno, demandó a Activision por el juego Call of Duty por la utilización de vehículos militares Humvee. Bueno, perdió, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque esto se trató en primera instancia en un tribunal en Nueva York y se apoyó en la jurisprudencia, en el caso Roger versus Grimoldi, donde se desestimaba la negación de la infracción de la marca porque se utilizaron con fines artísticos. Esto no nos da rienda suelta a pensar que vamos a poner cualquier marca, cualquier modelo, cualquier obra protegida y vamos a estar exentos porque se trata de fines artísticos. Primero, en primer caso, esto ocurre en Estados Unidos y no en todos los países, ¿sí? Así que hay que contemplar la cuestión jurisdiccional en primer término. Y los fines artísticos los evalúa el juez, como lo hizo en este caso, ateniéndose a la jurisprudencia. Pero no es posible que nos manejemos introduciendo en nuestros desarrollos obras protegidas, ¿sí? Bueno, quería comentarles eso porque me parece importante tomarlo en cuenta y veamos qué es lo que nos comentan, preguntan y demás. Y hay una pregunta que habla sobre el costo. Bueno, los precios, ahora la tasa de registro del derecho de autor no es cara, pero No. los honorarios varía, depende de qué profesional. Eso lo tenés que hablar con cada profesional, cuánto te Claro. cobra por el trabajo. Ahora, la tasa no es tan alta. En derecho de autor, en otras tienen otros costos. Exacto. Después hay una pregunta que dice... Estamos hablando de valores de menores a 1.000 pesos, creo, ¿no? Los de derecho de autor. Tendría que Bien. ver si no se actualizó, pero no es caro. Caro no es. Porque el Estado argentino y en general los estados motivan a la gente a que registre sus obras. Digamos, es también un interés del Estado. A ver, dice, ¿qué pasa con los juegos que usan personajes de otras empresas, como Marvel versus Capcom, o juegos que tienen skins de personajes de Marvel? Bueno, ahí hay que ver la relación interna que hay por detrás. No sabemos, capaz que le cedió los derechos. Hay que ver si hay un contrato entre el dueño de Marvel o el dueño de ese personaje, ese diseño, lo que sea, el creador, el dueño, si a lo mejor le cedió el uso, la comercialización. A lo mejor hubo un contrato, hay que ver eso. Si no hay, pasa lo que recién nombró Cris, que utilizan una obra ajena, un personaje, una marca, lo que sea, y le hacen un juicio. Tenés que gastar mucha plata para defender, porque ganó el juicio, pero tuvo que pagar un abogado para que le explique al juez que fue una utilización educativa, artística. O sea, es verdad. Hay que tener un costo, no es que ganó nomás, ganó, pero perdió mucha plata para poder defenderse. A ver, dice ¿Tenemos acá que en el caso de incluir algo con derechos de autor en ese videojuego, como por ejemplo la música. Bueno, la música, los publishers, como les decía antes, que contratan desarrolladores, no contratan a un músico, contratan a una orquesta generalmente, contratan a un director de orquesta. Y el director o la orquesta tiene ya su equipo armado. Ellos, por su parte, venden música, entonces ellos arman la música. Ellos escriben la partitura, ejecutan la partitura, graban la música y esa música le ceden al videojuego. Nosotros conocemos el videojuego, tienen música y de muy buena calidad. Esto es porque está desarrollado por una orquesta o por un músico independiente también, por un músico, digamos, eso también se contrata, como dijimos. Y en el caso de las obras colectivas, que son los desarrolladores independientes, hay una persona que se encarga de la música. Uno del equipo se encarga de hacer la música. Si vas a usar música de otro, capaz que por ahí va la pregunta, fíjate que sea libre, música libre. Hay música, se distribuyen que están liberadas para que las uses sin derecho de autor, o sea, hay un autor. De hecho, se conoce quiénes son los autores, que son músicos importantes, muy reconocidos, pero que hacen música libre de derecho de autor. Tenés que fijarte eso.
Sí, también tomemos en cuenta que pueden estar infringiendo otro derecho, que es el de los intérpretes, ¿sí? Son los derechos conexos. De eso tampoco los creadores, los creativos de un videojuego saben, para eso necesitan asesoramiento profesional. Es decir, pueden estar usando una obra de dominio que ya está en dominio público, pero Pero que interpretado por, claro, sí, claro. Entonces diputado es necesario, quiere proteger su derecho, y exacto, eso es cierto. exacto. Ujú. Bueno, una pregunta más y ya tenemos que ir redondeando el tiempo de transmisión. Ahí A ver qué. dijeron qué pasa con los jueguitos viejos, pre-2010, y los pre-2010 todavía están rigiendo. Una persona que hizo en 2010 una obra todavía sigue cobrando por su obra. Es 70 años post-mortem, ¿eh? Ojo, post-mortem. Exacto, Después de que el exacto, autor, 70 años todavía sus herederos tienen derecho a seguir cobrando. Así que sí, está exacto, pre-2010 todavía sí sigue vigente ese derecho. Después exacto. dice una polémica por el juego Warzone, dice, porque metió un skin pago copiado de un concepto de 2D de un artista de ArtStation sin su permiso. ¿Qué pasa si esto me sucede a mí? Si vos a ver, yo creo que entendí la pregunta en el sentido que si vos querés usar un asset, por ejemplo, un diseño o un componente de un juego, vos lo querés usar, eso es más o menos la pregunta. Bueno, tenés que Ujú. fijarte si ese asset es libre. Tenés que comprarlo, porque también lo podés adquirir. Hay tiendas, stores de assets. Claro, Nosotros tenemos que saber algo importante. Esto es para todo, la programación, la propiedad intelectual, para todo. Saber lo siguiente, el mercado pensó una estrategia para poder seguir cobrando los derechos de autor, para poder seguir cobrando, que es el siguiente. Los desarrolladores de sistemas operativos, que son los sistemas que hacen andar un celular, cualquier dispositivo informático, un celular, una computadora, una tablet, sistemas que hacen andar los dispositivos para poder conectar usuario con desarrollador y decirle, desarrollador, te voy a pagar por tu trabajo, no hace falta que lo regales, y usuario, lo vas a poder usar, no hace falta que te endeudes para poder tener todos los programas que quieras, desarrolló la estrategia de las tiendas online. Entonces las tiendas online lo que hacen es poner en la nube, porque ya sabemos con la cloud computing, todos los programas informáticos, todas digamos, las creaciones que son de código, sea jueguito, videojuego, programa, aplicación, están en la nube ya. Cuando yo era chica, yo me compraba el cassette del videojuego, yo me compraba el CD. Hoy eso no pasa. no, No sé si hay claro, alguna, pero ¿qué haces vos para adquirir un juego? La conseguís en la nube, en en la línea, tienda. Entonces, exacto. exactamente, y la tienda tiene dos grandes estrategias, dos grandes formas de poder pagarle la regalía al desarrollador que se merece por su trabajo y darle al usuario una buena aplicación que la use. Una es a través de los anunciantes, los anuncios. Los anuncios son patrocinadores que quieren poner su marca, quieren promocionar, dar a conocer sus marcas. Entonces ponen sus anuncios, sus publicidades en las aplicaciones o en la tienda directamente y a través de ese pago por el número de transmisiones que tiene o de descargas que tiene el videojuego, el programa o la aplicación, le paga esas regalías al desarrollador. La otra estrategia son las suscripciones. Sabemos que hay programas que se compran en línea y hay tiendas en línea que acepta suscriptores, como Steam, por ejemplo, que es una tienda en línea que tiene suscriptores a través de un pago fijo mensual, puede acceder a toda una variedad de videojuegos que quiera. También hay una que se llama, que es la de Xbox Game Ujú. Pass, también tiene suscriptores, es un precio bajo, digamos, pero dada la cantidad abrumadora de usuarios, eso le da Significa una una fortuna, financiación interesante para que le pueda pagar las regalías. seguro. Entonces, conforme la cantidad, es como, ¿sabes? Es muy parecido a los contratos que hacen los artistas, músicos, con las plataformas de streaming. Ujú. Ellos cobran sus regalías por su música de acuerdo al número de transmisiones que tiene en Spotify o en cualquier Cualquier, plataforma de streaming. sí, sí, ¿Sí? seguro.
Bueno, ahí comentaba alguien, ¿qué pasa si a mí como artista me roban mi obra? Bueno, es lo que te estamos aconsejando. La idea es que lo tengas correctamente registrado y que Sí. entonces allí puedas hacer las reclamaciones correspondientes, ¿sí? Eh, el fin de esta charla es la toma de conciencia que no siempre se tiene, a veces sí, a veces no, o no se tiene suficiente información, pero la toma de conciencia de la importancia de la propiedad intelectual. Ya hemos recorrido derechos de autor, ya hemos recorrido derechos conexos, patentes, marcas. No mencionamos también la marca sonora, ¿sí? Por ejemplo, pensemos en el signo distintivo sonoro que tiene Netflix, por ejemplo, ¿sí? Eso está registrado bajo la marca. ¿Mm? Sí. Entonces, hay muchas cuestiones que son consideradas en sus formas, en sus diseños, en sus colores, en su formato tridimensional. Hay un montón de cuestiones a tener en cuenta a la hora de presentar cualquiera de estas obras, que son bien complejas, bien completas al mismo tiempo. ¿Querías decir algo más, Andrea? Y bueno, lo último que dijiste, quiero remarcar, que te asesores. Si vos sos desarrollador, sos emprendedor, sos alguien que está creando, tenés que contactarte con un buen abogado de propiedad intelectual. Ujú. Te vuelvo a repetir, llamame a mí o llamale a alguien que sea de tu confianza para poder elaborar una estrategia. Vos, puede ser que no tengas nada hoy, no importa. Llamame y vemos cómo hacemos la estrategia. Yo tengo muchos clientes que todavía no lanzaron nada, pero que necesitan asesoramiento porque están creando. No lanzaron al mercado, pero están creando. Entonces, me parece genial que yo les pueda ayudar. Para eso me, digamos, estudié, me capacité para poder ayudar, porque una cosa que me apasiona es ver a la gente creativa que está desarrollando cosas. Y Absolutamente. yo digo, que alguien me ayude, porque por eso me dediqué a esto, digamos, para ayudar a los emprendedores, a los diseñadores, a ingenieros, gente que está creando cosas nuevas Sí. que es necesario y esto puede dar trabajo a gente el día de mañana, puede crear mercados nuevos, no sé, muchas cosas se pueden desarrollar gracias a Absolutamente. esa cabeza que está trabajando. Claro, claro. Bueno, acá desde Radio Fail también, si nos caracterizamos por algo es por emprender, ¿sí? Es Sí, una empresa de muy poquitas personas, emprendedores que hemos tenido una trayectoria larga en medios de comunicación y ahora mi expertise empieza a transitar todo lo que tiene que ver con la abogacía, el conocimiento de la propiedad intelectual, así que también el ofrecimiento para la asesoría. Estamos terminando este encuentro, la verdad que muy agradecidos de todos los que se han ido sumando. Vimos allí muy buena participación, muy buena repercusión, mucho interés. Me queda mencionar otro tema que yo había separado, los Easter eggs, ¿sí? Bueno, que hablan de ciertos guiños, de ciertos contenidos secretos, que también conllevan, digamos, a una suerte de regulación en cuanto a la propiedad intelectual, siempre y cuando la apropiación que esto proponga sea de orden conceptual o la idea, como ya dijimos hace rato, la idea no se protege, con lo cual en ese caso no estaríamos infringiendo, no estaríamos cometiendo una infracción. Pero si se trata de un material específico, bueno, ahí sí estamos hablando de una infracción, sobre todo al derecho de autor. sí. Me separé uno de los ejemplos, que es de The Witcher 2, de Assassin of Kings, donde se muestra un cadáver vestido con una túnica blanca, ustedes los deben registrar muy rápidamente junto a un pajar. Bueno, es un guiño irónico a la saga de Assassin's Creed, ¿sí? Bueno, en ese caso, digamos, no hubo ningún tipo de infracción porque hubo ahí una cuestión conceptual que se tomó y de cierto guiño irónico. ¿Mm? Decir Sí, algo para que la gente lo entienda fácil. Los sí, Easter eggs equivale a la cita claro, en el libro. exacto, Una cita. No estás citando. Vos si pones un fragmento que dijo otra persona en otro libro y lo citas entre comillas, sabemos que hay tanta cantidad de párrafos, de palabras, en la música tanta cantidad de compases, exacto. eso equivale a la cita. Vos estás citando a un autor. No hace falta que vos tengas que hacer una carta de documento ni reclamar nada, Tal porque cual, eso es válido. Es tal una de cual. las acciones que son válidas dentro del universo del derecho de autor. Bueno, este tema
da para mucho más. Ahí Franco Breglia, te mandamos un gran abrazo, nos felicita, muy buena emisión, un tema muy interesante y nos saluda desde Dubái. Te mandamos un abrazo muy, muy grande, Franco. Y agradecemos a cada uno. Si alguien más mandó saludos, en este momento no me aparece en pantalla, pero los saludamos a todos. Cada Vamos a uno dar los contactos de mis de... clientes, algunos, y le mando un abrazo grande. Gracias por estar acá. Claro, claro, por supuesto. Vamos a dar nuestros contactos. Y quería saludar a la gente de la UADE, ¿sí? Sobre todo a su director, Martín Romero, que promocionó esta charla con sus alumnos de la Tecnicatura y la Licenciatura en Desarrollo de Videojuegos, y también a Carlos Martínez de la Escuela de Da Vinci, que es una escuela que brinda carreras de diseño, animación, programación vinculados al arte, diseño y tecnología. Entre ellas se encuentra la programación de videojuegos, que seguramente algunos de nuestros escuchas en el encuentro de hoy, bueno, pertenecen a alguna de estas instituciones. Y este video va a quedar colgado en la página de Instagram para que lo puedan recuperar, y en todo caso también para hacerse nuevas consultas. De este modo empezamos con esta modalidad de charlas, haciendo recortes de distintas temáticas de la propiedad intelectual. Hoy le tocó a los videojuegos y esperamos que haya sido de interés de todos ustedes y poder haber hecho nuestro modesto aporte, Andrea. Recordales la forma de contacto tuyo y después yo ya cierro y nos despedimos. Bueno, mi contacto es, acá está mi Instagram, doctora Sabatella, me pueden contactar por ahí, o a mi teléfono, a mi WhatsApp, que es 3794 99 18 10. Muy bien. O bueno, por mail, doctorasabatella, @gmail.com, es doctora.sabatella, 2B larga y 2L. Ahí lo tienen escrito igualmente en mi Instagram, @gmail. Excelente. Así que ningún problema tengo en responder consultas, a charlar, si me quieren contar lo que están haciendo, no tengo problema. Perfecto. Y también te escuchan en Radio File con los podcasts, ¿eh? Así que eso hay que decirlo, porque hay muy buenos contenidos que realmente valen la pena. Los invitamos siempre a nuestra programación www.radiofile.com.ar. Un Gracias. placer compartir con vos esta charla, Andrea, realmente sensacional. Ahí siguen los agradecimientos, las agradecidas somos nosotras, ¿sí? Yo paso también mi correo, leivagutierrezabogada@gmail.com. Nos pueden contactar. Andrea está allí en el nordeste argentino y tiene una gran cantidad de clientes, y bueno, de otras partes del país también, por supuesto, y también me pueden contactar a mí aquí en Buenos Aires. Un cariño muy grande a cada uno de ustedes. Gracias por estar presentes y bueno, síganos en las distintas propuestas que tenemos para ofrecerles en otras oportunidades de vivos aquí en Instagram. Muchísimas gracias. Gracias. Chau, chau. Chau, chau. No sé cómo se...